sin levadura? Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. «Vístete, ponte las sandalias», le dijo el ángel. Así lo hizo, y el ángel añadió: «Envuélvete en un manto y sígueme». Y saliendo Pedro lo seguía y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle, y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: «Ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos». Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. «¿Estás loca?», le dijeron ellos. Pero ella insistía que así era, y ellos decían: «Es su ángel». Pero Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndoles señal con la mano para que guardasen silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y les dijo: «Informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos». Entonces salió y se fue a otro lugar. Que el Señor bendiga su palabra. Hemos estado viendo, hermanos, en el libro de los Hechos, cómo el Señor ha estado actuando por medio de su iglesia, cómo su Espíritu se ha ido manifestando con la promesa que le había hecho en el capítulo 1, versículo 8, que el Evangelio se iba a extender por todo lugar, por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vimos en el capítulo 10 que Pedro recién estaba comprendiendo que se estaba extendiendo el reino por toda la tierra. Él pensaba que el mensaje era solamente para los judíos, y ahora estaba entendiendo que en verdad era también para los gentiles, que fue lo que sucedió con Cornelio. Logró comprender que esa era la misión del Señor. Luego en el capítulo 11 vemos que a Pedro se le acusa, ¿cierto?, de haber entrado en la casa de un gentil, y entonces él tiene que informar, explicar por qué hizo eso, cuál fue el propósito de eso, y entonces le explica de que el Señor le había mostrado eso y que ahora los gentiles también eran parte del propósito del Señor. Y la semana pasada vimos, ¿cierto?, esta iglesia en Antioquía, cómo esta iglesia empezó a predicarle a los griegos, cómo empezó a anunciar este mensaje a ellos, y entonces el evangelio empezó a extenderse, se formó esta nueva iglesia, fue enviado Bernabé fue con Pablo, y estuvieron trabajando, ¿cierto?, en esta primera iglesia gentil, donde, ¿cierto?, muchas personas estaban viniendo al evangelio. Y ahora nos encontramos con que la historia va a volver a Pedro, va a volver a él, y nos va a enfocar en esta persecución que va a hacer Herodes, y cómo el Señor va a obrar de una forma absolutamente milagrosa la liberación del apóstol Pedro. Observemos entonces primero, hermanos, los primeros 5 versículos, en donde podemos ver que tenemos la persecución de Herodes, contra la iglesia. Vemos entonces en estos primeros 5 versículos que nos va a describir qué es lo que sucede en esta persecución. Nos dice en el primer verso que, comenzando de forma abrupta la narración, ¿cierto?, nos dice que entonces en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, ¿cierto? Eso es lo primero que nos dice. Herodes estaba aquí con la intención de perseguir a la iglesia. Ahora, tienen que tener cuidado aquí, porque la Biblia nos habla de 4 Herodes, y hay que distinguir entre los Herodes. Siempre pasa eso cuando uno habla de Herodes. Tenemos a Herodes el Grande, ¿cierto?, que fue el que persiguió a Jesús y mató a los niños, que quizá
es la historia más conocida. Luego venía el otro Herodes, que era su hijo, el cual, cierto, por sueños le dijo a José que no fueran para allá porque podían ponerse en peligro, y se van para otro lugar donde nace finalmente Jesucristo. Después tenemos al tercer Herodes, que es ese Herodes que manda a pedir la cabeza de Juan el Bautista cuando es confrontado, ¿cierto? ¿Recuerdan? Ahí en Mateo 11, por ejemplo, uno lo puede recordar. Y tenemos aquí a este Herodes, que sería el nieto de Herodes el Grande, y el cual lo que está haciendo es querer perseguir a la iglesia, perseguir a los cristianos, perseguir a este movimiento de cristianos que está surgiendo en ese momento. Entonces tenemos a este Herodes persiguiendo a la iglesia. ¿Y qué es lo que hace? Primero lo que hace es matar a Jacobo, el hermano de Juan. Eso es lo primero que va a hacer, matar a Herodes, el hermano de Juan. Este Jacobo, ¿cierto?, es este hermano de Juan que alguna vez le dijo al Señor: quiero sentarme a tu izquierda y, ¿cierto?, a tu derecha, que la mamá vino a interceder por él para que hiciera eso. ¿Y qué le dijo Jesús? Y esto es muy importante porque lo que le dijo Jesús es algo que ahora se está cumpliendo. Si quiere verlo, en Marcos capítulo 10, versículos 38 al 39, el Señor le dice lo siguiente. Marcos capítulo 10, versículos 38 y 39. Jesús le dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Le respondieron: podemos. Jesús le dijo: la copa que yo bebo, beberán, y serán bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Le está diciendo ahí el Señor: ustedes van a probar la misma muerte como yo voy a probar la muerte. Le está advirtiendo a Jacobo: miren, yo no puedo darles lo que ustedes me piden ahora, pero sí les puedo asegurar, ustedes van a probar la muerte al igual que yo. Y está cumpliéndose exactamente aquí lo que el Señor le dijo a Jacobo: vas a morir, Jacobo. Vas a experimentar también la muerte de forma similar a mí, no igual, pero similar a mí. Y esto es lo que está sucediendo ahora. Jacobo, hijo de Zebedeo, está bebiendo la copa. Está experimentando el mismo bautismo que es la muerte, al igual que nuestro Señor. Y Jacobo iba a morir, como era lo común de ese tiempo, decapitado. ¿Ya? Sabemos que decapitar generalmente pensamos con hacha, pero en ese tiempo era con espada. Incluso se consideraba la muerte más misericordiosa porque era rápida. Te cortan la cabeza y muere. Sería como un disparo hoy en día, lo más rápido si es que son efectivos en el disparo, y uno muere. Porque la crucifixión, por supuesto, era una muerte lenta y dolorosa. Pero Jacobo entonces estaba muriendo de esa manera. Ese era el juicio que estaba recibiendo por parte de Herodes. Luego vemos en el verso 3 que nos dice la Escritura que persigue Herodes ahora a Pedro. Y esto le agradaba a los judíos. ¿Por qué le agradaba a los judíos? Porque este Herodes tenía mucha amistad con los judíos, y acuérdense que la iglesia en Antioquía está creciendo. Esta noticia está empezando a llegar a los judíos, que este movimiento, que para ellos era herético, está creciendo. Entonces Herodes lo que hace es tener buena amistad con ellos, entonces perseguir a estos líderes. Jacobo era un líder, ahora Pedro es también un líder, y lo que hace entonces va y lo encarcela al apóstol Pedro. ¿Lo encarcela para qué? Porque en el mundo antiguo la cárcel no era el lugar de ejecución, sino que era el lugar de espera para ser ejecutado, fuera la muerte o fuera ser liberado. Entonces lo encarcela y lo deja ahí. Nos dice la Biblia que esto pasa en los panes sin levadura o en la Pascua, que probablemente en ese tiempo puede haber durado 7 días, si es que la fiesta está bien con la fecha. Y en esa fecha entonces Pedro va y es encarcelado y se queda ahí. Ahora, si uno se puede poner detallista y se pone a mirar la forma en que lo encarcelan, nos describe en el verso 4, es bastante detallada. Esto quiere decir que había una máxima seguridad para el apóstol Pedro. Dice que habían 4 grupos de soldados que lo estaban vigilando. Se iban turnando en las puertas, habían distintas entradas donde el apóstol Pedro estaba. También está encadenado de una de las 2 manos y tiene guardias que están en la puerta y se van turnando para cuidarlo. Lo cual nos dice que Pedro era considerado un delincuente para ellos, o por lo menos un cabecilla bastante importante, y que por eso necesitaba una guardia muy, muy exigente. Ahora, esto no es algo nuevo, hermanos, que está pasando aquí. El libro de los Hechos nos ha relatado que las persecuciones se han dado en forma constante.
Y Pedro, como era considerado como un cabecilla importante aquí, la iglesia, lo que nos dice el verso 5, iba a hacer frente a lo que está sucediendo, frente a un líder como Jacobo muerto, y ahora a Pedro encarcelado, lo que nos dice el verso 5 es que la iglesia entonces, ¿qué hace? Dice que se pone a orar. Se pone a orar. Y no es la primera vez que la iglesia se pone a orar en el libro de los Hechos, como tampoco es la primera vez que persiguen a los apóstoles en el libro de los Hechos. Fíjense lo que hemos visto en versículos anteriores, por ejemplo en Hechos capítulo 4, versículo 3, nos decía la palabra lo siguiente, Hechos capítulo 4, versículo 3, dice, y le echaron mano, y ahí estaba Pedro también, y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Si uno salta al versículo 21, en ese mismo capítulo 4, se va a encontrar que nos dice lo siguiente, después de amenazarlo otra vez, lo dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque glorificaban a Dios por lo que habían acontecido. O sea, los encarcelaron y luego, ¿qué hicieron? Los liberaron. Lo mismo sucede en el capítulo 5 del libro de los Hechos, donde podemos ver lo siguiente, Hechos capítulo 5, versículo 18, dice que le echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en una cárcel pública. Pero durante la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolo le dijo, vayan, presentes en el templo y hablen a todo el pueblo el mensaje de esta vida. O sea, Pedro ya había experimentado esto, la iglesia ya había experimentado eso, y entonces lo que hace la iglesia es orar. ¿Por qué? Porque decía, si una vez oramos y el Señor nos liberó, ¿por qué no puede volver a pasar? Si una vez rogamos al Señor y el Señor respondió, ¿por qué no puede volver a ser liberado una vez más Pedro? Ahora recuerde que Pedro, al igual que Jacobo, que acaba de ser ejecutado, también tenía una profecía acerca de su muerte. Cuando termina el Evangelio de Juan y el Señor le dice a Pedro que va a ser ceñido, va a ser llevado a un lugar no como él quiere, ni va a ser tratado como él quiere, le está diciendo que Pedro va a morir, pero en la Escritura no tenemos registro de su muerte, la tradición nos dice que murió crucificado al revés. Pero Pedro quizás pensaba en su mente, es probable que ahora también muera, pero no lo sabía, simplemente estaba ahí, y la iglesia lo que hace ante esto es orar. Ahora, hermano, esto nos plantea preguntas interesantes o aplicaciones interesantes, como por ejemplo, primero pensar, hermanos, que Dios es soberano en las persecuciones. ¿Por qué decimos esto? Porque Herodes mató a Jacobo. Esteban también murió en el capítulo 7 del libro de los Hechos, pero Dios permite que Pedro no sea asesinado. Y eso nos plantea entonces, ¿por qué Dios deja a algunos que estén vivos y otros que mueran? ¿Por qué Dios hace eso? Y la respuesta, hermanos, es porque Él es soberano y Él sabe por qué pasa eso. Y eso no solo le pasó a Pedro, no solo le pasó a Jacob, ha pasado durante siglos en la misma iglesia del Señor. Me gusta la historia de Blandina, fue una de las primeras mártires, una mujer virgen, muy santa, que le consideraban en los primeros años de cristianismo, que había dedicado toda su vida al Señor, pero dicen que era una persona de fuerte carácter en el Señor. Y la historia nos relata más o menos que su muerte fue así. Dice que la más destacada de todos los mártires fue Blandina, una mujer débil que temían sus hermanos. Cuando le llegó el momento para ser torturada, mostró tal resistencia que los verdugos tenían que turnarse para torturarla. Cuando varios de los mártires fueron llevados al circo, Blandina fue colgada de un madero en medio de ellos y desde ahí les alentaba. Cuando las fieras no la atacaron, los guardias la llevaron de nuevo a la cárcel. Por fin, el día de tan cruentos espectáculos, Blandina fue torturada en público de diversas maneras. Primero la azotaron, después la hicieron ser mordida por fieras. Acto seguido la sentaron en una silla caliente de hierro candente y a la postre la encerraron en una red e hicieron que un toro bravo la corneara. Como en medio de tales tormentos Blandina seguía firme en su fe, las autoridades decidieron degollarla. Y era considerada, en verdad, una mujer de un carácter totalmente firme en el Señor. ¿Por qué el Señor dejó que esta mujer fuera así, azotada, torturada y sufriera? Porque Dios es soberano, no sabemos. El Señor sabe por qué, pero el Señor va a juzgar a aquellos hombres que hicieron eso. Pero ella mantuvo su fe hasta el final. Pero piense, y esta semana, como les dije la vez pasada, La Voz de los Mártires es una revista muy buena, donde uno puede leer varios testimonios. Esta semana leí un testimonio de un hombre que se llama Abdul.
nombres de Medio Oriente, ¿no? Abdul dice, un hombre que era musulmán y un día iba hacia su casa en bicicleta y en ese caminar él había leído acerca de Jesús solo en el Corán. Para los que hayamos leído algo del Corán, Jesús está en el Corán, sale algunas referencias, pero negativas, obviamente. Y él había leído de Jesús el Corán y empezó a pensar sobre eso y en algún momento iba caminando en la bicicleta y dice que vio una luz que lo hizo pensar y detenerse qué es lo que era. Lo encontró súper extraño, entonces se detuvo a ver esa luz y esa luz, dice él, que lo envolvió y que esa luz le dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. El versículo de Juan. Y él quedó pensando y se fue pensando en eso, qué significaría, y después conoció a un pastor le entregó un Nuevo Testamento y leyó ese mismo versículo. Y dijo, este es Jesús. Empezó a investigar y se convirtió. Ahora, ¿pueden imaginarse lo que significa en el Medio Oriente ser cristiano? No es algo fácil, la familia lo aborreció, todas las personas de la comunidad lo aborrecieron, porque si yo me convierto, y eso es algo que igual nos cuesta pensar porque somos de esta parte del mundo, que pensamos de cierta manera en el Medio Oriente, es si yo me convierto y soy parte de una familia, traigo vergüenza sobre toda la familia, y la forma de sacar esa vergüenza es matarte, para que esa vergüenza desaparezca. Y entonces, ¿qué dice? Que le pegaron hasta quebrarle las 2 piernas, y lo azotaron, y él arrastrándose pudo sobrevivir, ayudado por las personas, llevado al hospital, pero sobrevivió. Y se dedicó, después de curarse, después de un tiempo, a seguir predicando el mensaje del Evangelio entre los musulmanes. La pregunta es, ¿por qué no murió? ¿Por qué no fue asesinado como Blandina, por ejemplo? Bueno, porque el Señor es soberano. El Señor quiso y dijo, este hombre va a quedar vivo aún para predicar el mensaje del Evangelio. Y hermano, eso no podemos pensar y lo podemos ver aún hoy. ¿Por qué algunos de nosotros vamos a tener cáncer o alguna otra enfermedad? ¿Por qué algunos de nosotros no vamos a morir antes que otros? ¿Por qué algunos de nosotros enfrentan algunos problemas que otros hermanos no enfrentan? Porque Dios es soberano. Dios sabe. Dios sabe por qué. Pero confiamos en que Dios va a dejar que así suceda. O quizá algunos de nosotros moriremos en un accidente o seremos asesinados. Nadie lo sabe, hermano. Yo no lo sé, usted no lo sabe, Dios lo sabe. Sin embargo, como sea que nuestra muerte llegue, confiamos en Dios. Confiamos que estamos en las manos del Señor, ya sea que muramos perseguidos, ya sea que muramos predicando, ya sea que muramos en cualquier contexto y situación, la muerte no nos atormenta, porque tenemos a Cristo, hermanos, porque tenemos al Señor. No solo nuestra muerte, sino la muerte de nuestros seres queridos, amigos, conocidos. Sabemos que el Señor tiene el control de todas esas cosas. Y eso es lo que la iglesia estaba aprendiendo e iba a seguir aprendiendo en el camino. Y es por eso que lo que hace, fíjense lo que hace la iglesia, ve ese momento, ve esa dificultad y ¿qué hace? Se pone a orar. ¿Por qué? Porque sabía lo que Pablo había enseñado, oren sin cesar. La iglesia siempre tiene que estar orando en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier circunstancia difícil que usted esté viviendo o que la iglesia esté viviendo. La oración del justo puede mucho, nos dice la palabra. La oración es poderosa. El Señor permite que suframos, permite que seamos perseguidos, permite que tengamos enfermedad, permite que tengamos problemas. ¿Para qué? Para que usted sea humillado, hermano. Y para que usted se dé cuenta y diga, yo no puedo solo, Señor. Yo no puedo sin ti. Porque si abandonamos al Señor de nuestro centro de vida, ¿qué pasa? Nos volvemos orgullosos y pensamos que nosotros controlamos la vida. Y por eso, hermanos, una vida cristiana tiene gran parte de vida de prueba y sufrimientos que Dios permite. Que Dios permite. ¿Para qué? Para que dependamos de Él. Para que nos humillemos. Para que digamos, tú, Señor, eres el único Rey de mi vida realmente. Y no tengo fuerzas en mí. Hermanos, oran en medio de la prueba, oran en medio de la persecución. Has sido humillado por tu propio pecado. Es bueno, hermano, es bueno. Porque eso nos lleva a Cristo, nos lleva al Señor. Y la iglesia en ese momento, ¿qué hizo? Fue a orar, fue a depender de Dios. Se humilló delante de la presencia del Señor. Entonces, en medio de eso que está pasando la iglesia, observemos entonces los versículos 6 al 11. Versículos 6 al 11, donde vemos la liberación de Pedro. La liberación de Pedro. Vemos entonces primero, hermanos, que en el verso 6 nos dice que Pedro estaba durmiendo entre los 2 soldados, sujetos con las cadenas, ¿cierto? ¿Se pueden imaginar algo así, durmiendo? ¿Ya?
Pedro estaba durmiendo en ese momento, sujeto, custodiado por los guardias en la cárcel. Pero una cosa interesante, hermanos, de aquí es lo siguiente, que Pedro está durmiendo. Pedro está a punto de ser ejecutado al otro día y Pedro está durmiendo. ¿Qué pasa cuando usted tiene problemas? ¿Duerme bien? ¿Cierto? ¿Descansa bien su mente? No, a todos nos pasa. Pero Pedro está a punto de morir y está durmiendo, hermano. ¿Qué lógica para nosotros eso? ¿Cómo alguien va a estar durmiendo? Y es porque Pedro creía lo que nos dice el Salmo, capítulo 4, versículo 8. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Él creía realmente eso, hermano. Él confiaba en eso, estaba completamente entregado a la voluntad de Dios, de tal manera que podía descansar tranquilo, aun cuando estaba a punto de morir. No lo sabía, por supuesto, pero podría ser ejecutado el otro día. Y estaba descansando, con la máxima seguridad a su alrededor. Luego los versos 7 al 10 nos describen cómo es esta liberación. Nos dice, ¿cierto? Si uno sigue la secuencia que hay aquí milagrosa, nos muestra que el ángel lo despierta. Como dijimos, Pedro está durmiendo placenteramente. Las cadenas se le caen de sus brazos. Nos dice cuando le dice el ángel, vamos. Luego vemos que el ángel le dice que se ponga la sandalia y el manto, que era la forma común de vestirse en aquel momento, ¿cierto? Sandalia y manto. Y entonces que lo siguiera. Y cuando lo sigue, fíjense en los detalles, ¿no? Si uno lee ahí, no vamos a ver todos los detalles, pero se le caen las cadenas, pasa a la primera guardia, pasa a la segunda guardia, pasa a la puerta de hierro y llega a la calle. Hay comentaristas no creyentes que dicen que esto no puede ser. Y uno se ríe, es increíble la incredulidad. Porque hermanos, ¿qué explicación hay para eso? Que se te caigan las cadenas, que pase, hay dos guardias, paso a la otra puerta, hay dos guardias más, y paso a la otra puerta y hay dos guardias más. ¿Qué otra explicación puede haber? Sino que el Señor envió su ángel y actuó en medio de él. No hay otra manera de verlo, hermanos. El Señor actuó milagrosamente a favor de su siervo. Porque el Señor tenía un plan y un propósito con el apóstol Pedro. Y entonces es liberado, como nos describe, desde los versículos 7 hasta el versículo 10. Y entonces nos cuenta en el verso 11 que Pedro se da cuenta que ha sido liberado, que el Señor lo ha librado de este momento, y seguramente Pedro también, como buen judío, tenía en su mente el Salmo 34:7, que dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y lo rescata. Pedro sabía que quien había actuado en favor de él era sin duda el Señor, el ángel del Señor. No que todos tengamos un ángel de la guardia, aunque al parecer los judíos creían algo así cuando dicen es su ángel el que está afuera, pero sí creían que los ángeles estaban sirviendo al Señor y estaban ayudando a sus siervos para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y aquí vemos entonces cómo el Señor trae esta liberación. Esta liberación nos muestra, hermanos, que esto que sucede con Pedro no es solo algo que pasó en el pasado, sino que aún puede pasar. Aún el Señor puede liberar, si Él quiere, en algún contexto particular, a algún hermano, a alguien que sea liberado por el Señor. Hay un comentarista que cuenta incluso una parte aquí de una historia diciéndonos que de la misma manera como le pasó a Pedro, hay casos en la actualidad que pasan así. Y cuenta la historia de un caballero que se llama Sundar Singh, difícil nombre. Dice lo siguiente: por orden del lama principal, está en una comunidad tibetana, fue arrojado a un pozo seco, donde lo tiraron al fondo de los pozos, que son bien hondos, secos, lo taparon y sellaron la puerta. Él era cristiano y por eso lo tiraron ahí y sellaron arriba del pozo, ¿cierto?, la tapa para que no pudiera salir. La persona estaba ahí, en ese pozo, y obviamente alrededor de él habían cuerpos, huesos de gente que le habían hecho lo mismo, y él se encontró ahí y empezó a clamar al Señor. Primera noche no pasó nada, segunda noche siguió clamando al Señor, no pasó nada, tercera noche clamó al Señor y estaba ahí. Y en ese momento entonces escucha que alguien golpea arriba y mira y dice, parece que alguien va a ayudarme. Y le arroja una soga y le dice, toma la soga. Y él toma la soga y entonces lo empiezan a subir hasta que finalmente es liberado. Él al salir, obviamente cuando había estado en la oscuridad, sale a la luz y se trata de mirar para darle las gracias a aquel que lo había liberado y no ve a nadie.
Y empieza a mirar para todos lados y no ve a nadie. Y dice, ¿quién me liberó? Entonces después va al pueblo a tratar de saber si es que alguien lo había liberado y nunca encuentra a nadie. Incluso cuando sellaron la tapa arriba en el pozo, le habían puesto un candado y una llave. Entonces empezó a preguntar, y cuando se enteraron que él se liberó, el hombre que lo había mandado al pozo se sorprendió porque él tenía la llave. No, nadie más tenía la llave de la liberación. Y entonces logró concluir que ¿quién lo había liberado? Dios lo había liberado. Dios había enviado a alguien para librarlos entonces de ese momento, de esa esclavitud que le habían puesto por estar predicando el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿podía el Señor haberlo dejado que muera ahí? Sí, también, pues, hermano. Si eso es Dios, Dios podría haber dejado que muera. Pero Dios quiso liberarlo. Hermano, al igual que este hermano que fue liberado, ¿cuántas veces nosotros también hemos sido liberados por el Señor? Hemos sido liberados por su mano amorosa y misericordiosa. Y pensamos, todas las liberaciones tienen que ser más o menos como esta. No, hermano, no necesariamente. El Señor nos puede liberar de cuántas cosas. ¿Cuántas veces te ha liberado a ti de pecar, por ejemplo? ¿Cuántas veces el Señor te ha liberado de la muerte, de un accidente, de haberte ido a la presencia de Dios? ¿Cuántas veces el Señor te ha liberado de que tú mismo avergüences el Evangelio? ¿Cuántas veces el Señor te ha liberado de tantas cosas que ni siquiera te has dado cuenta y después has pensado y dicho, increíble que el Señor me libró de esto? Aquí podríamos llenarnos de testimonio y decir, hemos visto la mano del Señor actuando. Hermanos, el Señor aún te libera. Aún te libera de tu pecado, de tu maldad. Cuando tú vienes al Señor y te humillas en oración, el Señor trae libertad. Y por eso cantamos, hay libertad, por ejemplo, canciones que hablan y anuncian de esa libertad del pecado, la cual éramos esclavos y estábamos muertos. Y el Señor nos liberó. Y ahora, constantemente, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestra maldad, somos liberados por el poder del Señor. Somos liberados por su obra, somos liberados por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios. Y quizá aún luchamos con cosas las cuales necesitamos ser liberados, que las cadenas del pecado, como cantamos, se rompan. Y entonces, al ver esta gran liberación que el Señor hace en medio de Pedro, nos encontramos que entonces desde el versículo 12 hasta el versículo 17, Pedro va entonces a la casa de los hermanos que están orando. Pedro va a esta casa de los hermanos que están orando. ¿Y qué nos dice entonces el versículo 12? Nos dice que Pedro primero reflexiona, ¿cierto? Él, después de haber sido liberado por Dios, llega ahí y dice, verdaderamente fue el Señor. Fue el Señor el que me liberó, no era nada una visión como yo creí. Y entonces él va a la casa de María, la madre de Juan, nos dice, donde estaban reunidos orando. ¿Ya? Este igual es un patrón común en el libro de los Hechos. La iglesia siempre estaba orando. La iglesia constantemente estaba orando. Hechos capítulo 1, versículo 14 nos dice que todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, todos reunidos en oración. Hechos capítulo 4, versículo 31, también nos dice lo mismo. Hechos 4:31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Qué es lo que hizo eso, hermanos? La oración. Un pueblo, una iglesia que ora. Y entonces la iglesia, desde la muerte de Jacobo hasta el encarcelamiento del apóstol Pedro, lo que hizo fue mantenerse en la oración a Dios, clamar, Señor, libera a tu siervo, Señor, ten piedad, Señor, ten misericordia, como son esas oraciones cuando estamos en desesperación, cuando vemos algo difícil, que alguien se va a morir, que alguien puede morir en cualquier momento, nuestra oración se vuelve intensa, aunque siempre debería ser así, pero en momentos de dificultad tendemos a ser más intensos en la oración. Y nos dice desde el versículo 13 hasta el versículo 15 que entonces Pedro va, llama a la puerta, va a la sirvienta Rode, y cuando llega a ese momento escucha la voz de Pedro, porque en el mundo antiguo no abrían la puerta, ni tenían un hoyito, ni no miraban así como miramos nosotros, sino que escuchaban la voz. Soy yo, Pedro. Y dice que Rode,
quedó sorprendida y corre a contarle, ¿no?, a los discípulos, diciéndole: Pedro está afuera. ¿Cuál es la paradoja aquí? La paradoja aquí es que por un lado estamos orando: Señor, libéralo, trae liberación al apóstol Pedro. Y cuando le dicen: oye, ¿está Pedro afuera? No, estáis loca, ¿cómo va a estar Pedro afuera? Es su ángel que está afuera, no puede ser Pedro. O sea, los hermanos estaban todavía aprendiendo, hermanos. ¿Aprendiendo a qué? Aprendiendo a creer en el poder de la oración. Porque Jesús nos dijo, ¿recuerdan Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8? ¿Qué nos dice en el Sermón del Monte el Señor? En Mateo 7, versos 7 al 8: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Cuánto nos cuesta creer eso, hermano? ¿Cuánto le costaba creer a los hermanos realmente eso? Ahí tienen una evidencia. La iglesia en Hechos, los hermanos orando por la liberación de Pedro, y cuando se cumple la oración, no creen. Y entonces después, cuando se dan cuenta que sí era Pedro, le abren la puerta y se sorprenden: ¡oh, era Pedro! Entonces Pedro les dice: les voy a contar qué pasó. Y entonces Pedro nos dice la palabra, versos 16 al 17, que les cuenta todo lo que el Señor había hecho, todo lo que Dios había librado y cómo había actuado en favor de él. Seguramente le cuentan los detalles, cómo él estaba durmiendo, cómo estaba todo con los guardias, e inmediatamente mientras estaba ahí con los guardias se abrieron las puertas, 1, 2, 3 afuera, y recién se dio cuenta. Todo eso le contaron las maravillas que el Señor había hecho con el apóstol Pedro. Y les dice que bueno, que le informe a todos los demás, que le informe a Jacobo, que este Jacobo no es el mismo Jacobo que acaban de matar, sino que es el hermano de Jesús, y a los demás hermanos que le cuenten cómo sucedieron estas cosas. ¿Para qué? Para alentar a los hermanos y para que vean que el Dios al cual sirven es un Dios vivo y verdadero, un Dios que actúa en medio de nosotros. Mis hermanos, ¿y qué podemos meditar nosotros como iglesia? Podemos meditar en cómo debemos creer que la oración es poderosa, hermanos. La oración es poderosa. Como decíamos, desde que mataron a Jacobo y encarcelaron a Pedro, la iglesia estuvo orando aproximadamente 6 o 7 días. Y esto muestra que es algo bueno que oremos constantemente y con fervor y constantemente a Dios. Sin embargo, podemos mirar esta historia y decir: qué incrédulos fueron. Qué incrédulos fueron los hermanos. Pero siempre hay que tener cuidado para decir: qué incrédulos fueron los hermanos, ellos. Y no decir: qué incrédulo soy yo. Que yo oro al Señor y realmente no sé qué va a pasar, o no creo realmente en qué va a pasar. ¿Y cuántas veces aquí en la iglesia ha sucedido, hermano? Oramos por ciertas cosas y después llegan esas cosas y nosotros creemos que tienen que llegar como nosotros queremos, y a la hora que nosotros queremos y de la manera que nosotros queremos. Y Dios no es así, hermanos. Dios no manda las cosas así como usted cree. Porque Dios, ¿qué usted le va a decir? ¿Le va a mandar que sean las cosas como usted quiere, a la manera que usted? No, es Dios. Dios responde la oración, pero la responde conforme a su voluntad y como Él quiere la responde. No como nosotros creemos, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. O tal vez también podemos decir: oye, qué incrédulos los hermanos ahí en el libro de Hechos. Pero podríamos preguntarnos: ¿pero y tú oras intensamente? O en estos 6 días, tan solo preguntando: ¿cómo está la vida de oración? ¿Cuánto mantuviste un tiempo de oración al Señor en esta semana? ¿Cuánto tiempo tuviste buscando la presencia de Dios intensamente como lo hicieron los hermanos ahí? ¿O fue simplemente repetir rápido: Señor, gracias por la comida, me voy a acostar, gracias Señor, me levanto, gracias? ¿Fue así como un rito o realmente hubo intensidad, deseo, anhelo de buscar el rostro y la presencia de Dios? ¿Y cuántas peticiones, hermanos, se han respondido en tu vida y ni siquiera cuenta te has dado? Y ni siquiera gracias le has dicho al Señor, sino que das por sentado que todo lo que tienes, que todo lo que obtienes es por tu esfuerzo y no por la gracia de Dios. Lo que el Señor te ha dado, quizás la casa, quizás el auto, quizás un trabajo, quizás un estudio, quizás una ofrenda, todo lo que tú has recibido es por la gracia del Señor. Y el Señor te ha respondido
por medio de las oraciones. ¿Cómo tú has respondido ante eso? ¿Has sido con gratitud al Señor? ¿Le has dicho gracias, Señor, por eso, por esa gran obra que tú hiciste en mí? ¿O simplemente ignoraste todas las cosas? Y también, hermanos, podemos ver aquí cómo podemos contar las maravillas de Dios. ¿Cómo deberíamos contar las maravillas de Dios? Como el caballero que vende. Así deberíamos contar las maravillas de Dios, ¿no? Que nos tapen los oídos, que no escuchemos nada más, que miren lo que el Señor ha hecho, miren lo que el Señor ha hecho. Así deberíamos anunciarlo como Él, gritarlo a todos lados, a todo lugar. Así como venden las papas, miren, este es Cristo, este es el Señor, este es el que me rescató, el que me salvó. Ese es el Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer, anunciar. Pedro dijo, miren lo maravilloso y lo asombroso que Dios ha hecho en mi vida. Entonces yo lo anuncio también. Y le digo al mundo, miren lo glorioso y maravilloso que ha sido Dios en mi vida. Eso es lo que debemos hacer, hermanos, anunciar las maravillas de Dios. Pero la realidad es la siguiente, hermanos. Nosotros no siempre oramos con intensidad. Nosotros somos tan incrédulos como fueron incrédulos en aquel momento los hermanos. Y nosotros no siempre le agradecemos a Dios por eso. Ni siquiera contamos las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, sino que las guardamos y las damos por sentado. ¿Y qué tenemos que hacer entonces, hermanos? Reconocer eso está mal, hermano. Eso es pecado. A eso Dios no le agrada. Pero tenemos la oportunidad de venir al trono de la gracia, reconocer nuestra maldad, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra ingratitud y decir, Señor, todo lo has dado tú. Gracias, Señor, porque todo lo has dado tú. Porque tú traes liberación a mi vida, porque tú traes sanidad, porque tú traes misericordia, porque tú traes gracia. Todo viene de ti. Y es la cruz del Calvario la cual nos da esa esperanza y esa gloria que vamos a tener cuando estemos en tu presencia. Oremos, hermanos. Padre, te damos las gracias en esta mañana por tu gran bondad, por tu gran misericordia. Te agradecemos, Señor, porque tú obraste y actuaste en medio de tu iglesia en el libro de los Hechos. Y hoy, Señor, también somos una iglesia que continúa ese legado. Ver tu Espíritu Santo manifestándose a través de tu palabra, Señor, guiándonos cada día a tu verdad y enseñándonos, Señor, que debemos vivir para ti, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que tú, Señor, estés cada día guiándonos a que podamos vivir en oración, podamos ver tu poder actuando en nuestras vidas y podamos ser agradecidos siempre a todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas ayudando y guiando en todo y te agradecemos por esto en el nombre de Jesús. Amén.